por la editorial Almuzara, y Manuel Pimentel naturalmente está aquí porque es el director de esta excelente editorial Almuzara. Para mí es una referencia, es una de las 3 o 4 editoriales a las que yo sigo la pista continuamente, que adquiero todo lo que puedo, que aquí presentamos todo lo que podemos y ojalá pudiéramos más. Que Manuel Pimentel en esta casa todavía no hemos perdido la esperanza de que se integre más todavía, que no solamente venga a presentaciones de vez en cuando, lo querríamos tener de continuo, y él lo sabe muy bien, porque sabe de nuestros intentos continuamente. En la presentación de hoy, por tanto, que va a recaer sobre él, especialmente, él va a llevar el peso fuerte de la presentación del libro de Virginia Luque, pues sobre Al-Ándalus. Sí, es que la palabra Al-Ándalus a mí me gusta repetirla todo lo que puedo, pues no solamente porque estemos en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, sino, en cierta manera, es nuestra obligación, y es una obligación muy querida, sino porque Al-Ándalus lo merece, y sobre todo lo merece cuando hay personas como Virginia Luque que escriben sobre Al-Ándalus de la forma tan positiva y tan sabia como ella lo ha hecho. No quisiera alargarme ni no medir ni el tiempo ni el contenido de lo que voy a decir, y voy a sobreleer lo que dije en el prólogo. Lo voy a ir comentando, me parece que es una forma de controlar. Empezaba diciendo que no me resulta fácil presentar un libro tan rico, potente, pertinente, como este que ha elaborado Virginia Luque Gallegos. Y resaltaba a continuación sus conocimientos, me constan desde hace muchos años, conozco a la autora y sé cómo estudia y cómo conoce por los libros y directamente lo que ahora ha escrito. Escrito con plenos conocimientos sobre lo expreso y desde todo el corazón. Esto también es muy importante. Contiene tantas señales e incluye tantas perspectivas y sugerencias, entendidos y sobreentendidos. Libro que no es elemental, ni soñadora andalusifilia, porque todo está en él bien documentado, ni posee otra avidez que recorrer lo histórico y dejar que el lector observe por sí mismo, sin entrar en porfía, pues lo que nos ofrece, como la propia autora indica, con una clarividencia sorprendente y ya curtida, es lo que señala en su primera declaración. Una investigación libre, abierta, que supera los obstáculos de la rigidez dogmática. Léanse esas 7 frases programáticas suyas y este libro quedará aclarado y además resultará apetecible también por sus propósitos. Lo explica muy bien. Cuando una autora lo tiene tan claro, un autor lo tiene tan claro, qué es lo que quiere con un libro, indudablemente ese libro queda colocado en una instancia estupenda. Cuando a mí me enviaron el libro la primera vez, el libro se llamaba Al-Ándalus trascendido. Y era también un título muy significativo, pero sin duda la sabiduría inmensa, la experiencia de la editorial Almuzara, yo creo que ha aconsejado quizás cambiar ese libro. Me gustaba a mí lo de trascendido, pero el nuevo título, El legado de Al-Ándalus, vamos a leer el subtítulo enseguida, también sirve para evocar las capacidades expresivas de su autora, cuando lo de trascender resultaba un magnífico epíteto para una investigación que, además de tener su propósito y su sistema expositivo, trasciende a que van a averiguarse cuestiones andalusíes y que van a plantearse repercusiones de Al-Ándalus a través de una selección muy representativa. Lo trascendente, digamos, de sus consecuencias históricas y culturales. La herencia andalusí y morisca en el Magreb. Y en efecto, esto es lo que recorre el libro. Son 12 capítulos, además de una introducción y un epílogo. No voy a detallarlos, los tengo aquí los títulos de los capítulos, pero seguramente en los comentarios de Manuel Pimentel sobre el libro y de la
propia autora para salir y no quiero repetir. Las conexiones entre Al-Ándalus y el Magreb resultan evidentes desde el principio de sus respectivas historias en el occidente islámico, y dentro del conjunto de idas y venidas que podrían recordarse, este libro, que el lector va a empezar a leer enseguida si no lo ha hecho ya, contiene información y reflexiones contrastadas sobre aspectos notorios de lo que desde Al-Ándalus fue llegando al Magreb, entendido en sus tres unidades principales de lo que hoy es Marruecos, Argelia y Túnez. Y esos contactos se dan en la esfera política, en los campos del saber, misticismo, arte, música, vida cotidiana, la fácil toponimia de algunas ciudades y en el legado de lo que aún hoy son sus inspiraciones, recreaciones y evocaciones interpretativas. La huella es mucha, muy profunda, toca las teclas de la propia memoria andalusí magrebí, que se extiende ya por 10 centurias, por destacar el hito almohade, si contamos desde entonces, contamos desde finales del siglo XI, cuando Al-Ándalus se incorporó, con los almorávides se incorporó al imperio andalusí magrebí, por enormes territorios, y estamos aquí, gentes que salimos y conocemos perfectamente este espectáculo urbano, espléndido, patrimonial de Córdoba, estas calles que nos hablan y estos monumentos que nos hablan de Al-Ándalus, su historia, leyendas, monumentos, faz urbana. He señalado Córdoba porque Virginia Luque, autora de este libro, es cordobesa, y creo que esto le otorga especial comprensión para percibir no solo la materialidad, sino aspectos emocionales de lo andalusí. Y sobre todo, sobre esto, que ya es una base o un primer mérito, ha acumulado muchos otros profesionales. Licenciada en Geografía e Historia, estudios de doctorado, varios máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, magíster en Interpretación del Patrimonio, proyectos de turismo cultural, adscrita a la red española de la Fundación Ana Lind, a la red en el prólogo lo pueden continuar leyendo, no quiero alargarme, aunque se lo merece, que merecería que detalláramos este currículum muy sobresaliente, con una dedicación en el que no cuentan la cantidad de años, sino la intensidad con que los ha vivido para, alrededor de Al-Ándalus, de Córdoba y del Magreb. Lleva dentro este libro todos estos bagajes, todos estos y algunos más de los que hemos mencionado, bagajes, y resulta solvente, creativo y dinámico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas... ¿Se escucha por el micrófono? ¿Se escucha por el micrófono? No. Ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bien, en primer lugar, enhorabuena por la obra y muchísimas gracias por haber confiado en Almuzara. Ya sabes que nos hacía mucha ilusión tu libro de principio, que lo esperábamos y estamos muy contentos con el resultado. Muchísimas gracias, María Jesús, por tus palabras, lo de menos, ¿no? Lo importante es la obra, ¿no? Aquello evangélico por sus obras los conoceréis, es lo más importante. La palabra, los protocolos, las buenas palabras, la simpatía se lo lleva al aire. El trabajo tenaz, diario, brillante, comprometido con tu saber, que es el mundo académico, pero con nuestra ciudad de Córdoba es espectacular, ¿no? Y esto es un prodigio que hace, es un privilegio que tenemos y un lujo. Por tanto, muchísimas gracias por lo de hoy, pero muchísimas gracias por lo de siempre. Y aparte, como sabes que eres mujer deseada, por lo menos para Almuzara, en todos los sentidos de la palabra, pero me limitaré solo en este caso a que te deseamos como autora, ¿no? Me encantaría un ensayo tuyo pues, para complementar y enriquecer nuestra colección. Pero puse una condición. Que espero que llegue. Puse una condición muy importante. Bueno, no entremos en detalle. No, que me hace mucha ilusión y la verdad es un privilegio. Está claro que sí. Para mí voy a hablar del libro, vamos a empezar hablando, porque me ha hecho muchas gracias cuando María Jesús ha tocado una de las tareas. Claro, si os dijeran que es un editor, estoy seguro que muchos de los que estáis aquí no sabéis lo que es un editor. Yo tampoco muchas veces lo sé, pero bueno, ¿qué es un editor? Bueno, es un señor que tiene una imprenta, es un perfil de señor que sangra al autor y vive gracias parasitando la creatividad de los autores. ¿Qué es un editor? Un editor es una figura imprescindible, si no existiera habría que crearla, pero es muchas veces pues compleja. Un libro
por simplificar, el alma de un libro, esto es escolástico, ¿no? Aquello del alma y el cuerpo. El alma es del autor. El alma lo escribe, el libro lo escribe el autor, por tanto es su propiedad, lo escribe. El contenido. El libro lo hacemos entre el autor, el editor y el conjunto de profesionales que trabajan en una editorial. Un libro tiene correcciones, tiene maquetas, tiene portada y tiene título que me referiré. Todo eso hace que el conjunto de sensaciones que recibe el lector, básicamente por la razón, digamos, sería el contenido puro, por la emoción, por la sensibilidad, pues el conjunto de la obra, ¿no? Hace que el libro sea de los dos. Y una tarea que tiene por lo menos nosotros, los contenidos los respetamos, nunca nos metemos en lo que el contenido es propiedad del autor, y nosotros no somos editorial ideológica, por tanto respetamos lo que cada uno piensa y lo ponemos más allá de algunos consejos formales, pero en portada y título sí nos metemos. ¿Por qué? Porque en el editor hay ese alma de poeta, pero esa entraña de mercader de libros. O sea, hay que combinar el hacer una obra grande que aporte, pero hacerla que llegue a la gente, que se pueda distribuir y que la gente lo compre, ¿no? Por eso el tema de los títulos es muy importante. Y no es porque yo sea nominalista, que lo soy, ya sabéis que el nominalismo entiende que el nombre que le pone a una cosa la impregna, o sea que no es ajeno totalmente. Yo creo que claramente el título de la obra impregna la obra toda y por tanto es un tema de mucha importancia, sino también por puro que se entienda, ¿no? Un libro, sobre todo al principio, tiene muy pocas posibilidades frente a un lector que pase por una librería o lo busca en internet. O aclaran muy bien de lo que va el libro. Las nuevas tendencias premian a que se diga lo que va el libro, y por eso pues a veces a mí el Al-Ándalus trascendido me encantaba, me parecía muy poético, me parecía que era un título que me encantaba, pero eso de trascendido cuesta mucho, y cuando uno ve que no conozca Virginia en el libro de qué va la obra de Al-Ándalus trascendido, nos pareció que era mucho más clara el legado de Al-Ándalus, la herencia andalusí y morisca en el Magreb. Lo hablamos con Virginia porque esto evidentemente son títulos bastables, yo creo que he dado francamente bien en consonancia el cuerpo con el espíritu. Yo hablé con Virginia de este libro ya era casi 2 años. Es decir, tuvimos una reunión, ella estaba empezando, la sensación que me causó, leí algo de ella, primero que era una apasionada, ¿no? Estaba apasionada por la tarea, se le veía las ganas que tenía. Después le vi toda la precaución propia de quien sabe que va a hacer una cosa grande y quiere hacerlo bien, ¿no? Y por tanto, ya María Jesús decía, no ha hecho una obra de ensueño, no se ha dejado llevar por su corazón, no ha querido hacer una obra simplemente guiado al latido de los sentimientos, sino que hacer una obra científica, de contraste, de fuente, de empirismo racional en este caso. Y yo creo que lo ha conseguido, aunque también hay una parte de narrativa propia que te dulcifica y lo consigue muy bien, ¿no? Nos dimos un tiempo, ella trabajó intensamente en la obra, y el resultado a mí personalmente, que lo fui leyendo y al final pues me ha encantado. Primero por la sorpresa intelectual que conlleva los que estamos en este mundo y hemos leído y escrito y editamos, bueno, pues más o menos lo conocemos, pero todavía una gran parte de la población española, una parte muy significativa, pues tiene unos axiomas históricos muy simples. Tampoco Al-Ándalus se ha estudiado mucho, y si se ha estudiado 4 líneas de que llegaron los árabes, nos fuimos a Covadonga y nos costó 8 años echarlo, y después lo echamos y fuera, ¿no? Y ya llegamos nosotros. Por lo tanto, ellos se fueron y llegamos nosotros. Básicamente, en fin, esto es muy burdo lo que digo, pero por simplificar mucho, sería esta historia. Los académicos, décadas de estudio, pues van viendo que, bueno, que no cabe duda que la historia puede ser interpretada de muchas formas, pero que no cabe duda que aquí hay un momento, una cultura, una civilización o todo lo que queramos, que es hispano-musulmana. No están ellos, estamos nosotros. Y eso es un tema que sorprende muchísimo intelectualmente a quien no está, porque todavía hay un big estricto, todavía no provocador. Al-Ándalus, pues son muchas cosas, pero básicamente somos nosotros. Los hispanos, hispano-musulmanes, seguro que habría 1000 razas y habría gente que vendría de fuera y gente que iría, lo normal, pero es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio antropológico. Y está ahí, ¿no? Ese simplemente nos, donde pones el nos y el ello, ya es revolucionario, o casi revolucionario, y levanta mucha materia. Hoy en esta sala hay 2 personas que han abordado la herencia de ese nos desde 2 puntos de vista distintos y totalmente complementarios. Virginia, que dice, oye, es que
no es cierto, nos viene a decir, eso de que los árabes los echamos y por tanto se van, vuelven donde estaban. Bueno, puede que se lleven algo de aquí, pero se van. Ella dice, ¿qué es lo que en el fondo ella dice? Se van los moriscos y andalucíes, que tienen una cultura propia, que de alguna forma eran nosotros, o parte de nosotros, se van allí y llevan su cultura. Su cultura que era distinta a la que estaba en el norte imperante, en el norte de África, y era tan distinta que es perfectamente perceptible su huella y su legado. En arquitectura, en música, en gastronomía, en paisaje, en agricultura, en fin, ya lo contará el contenido con más precisión que yo. Eso es algo importante, no son ellos que se van, sino es que de alguna forma nosotros expulsamos a parte de nosotros o nosotros fuimos expulsados por parte de nosotros. Una cosa así que podríamos, ¿verdad?, epistemológicamente reflexionar, pero el caso es que no se van ellos, nos vamos nosotros. O no nos echan ellos, nos echamos nosotros. De alguna forma, ahí hay un debate pues, muy amplio, con muchos matices si queréis, pero ¿qué hay? Y ese tipo de obras donde ponen nos, pues empieza a ser muy sugerente. Está ahí Antonio Manuel, que escribió hace unos años una obra que tiene mucha influencia, otra belleza, una técnica distinta, complementaria al legado, que escribió pues, La huella morisca. En el fondo es qué quedó de esas costumbres cuando llega pues, otro sistema político, otro imaginario, y oye, es verdad que se expulsan los árabes, se van, como dicen, y entonces aquí llegamos todos con la impronta. Bueno, y él hace por una corriente, claramente culturales, sensibles y tal, y se llama la huella morisquita. Virginia hace esa huella, pero fuera, ¿no?, que es en todo el norte de África y en el Magreb. Y esto a veces no es académico, pero como esto estamos los editores, que tenemos la dispensa de poder arriesgar un poquito, los académicos tenéis que cuidar, pues decimos Andalucía y morisco. Nosotros no entendemos bien la separación, pero llamamos más o menos Andalucía la parte previa hasta la expulsión oficial, hasta que se convierten en moriscos tras la conquista de Granada. Y a raíz de ahí pues son moriscos y antes pues son Andalucía, simplificadamente o más o menos. Por eso, para que no hubiera equívoco, hemos puesto las dos apreciaciones. Esta idea, cuando me la contó Virginia, me pareció muy llamativa. Yo había leído cosas, pero siempre muy fraccionadas, ¿no? Historias, sabemos la historia, arquitectura, pero nunca había conocido una obra que quisiera y ambicionara pues, verlo de una forma conjunta y de una forma rigurosa. Lo que ha obtenido Virginia supera todas mis expectativas, ¿no? Me parece una obra muy importante. Fijaros que mezcla antropología, cómo viven las personas, no solamente habla de edificios, que también, de cómo viven las costumbres, etnografía, gastronomía, sociología, mucha historia, evidentemente desde un punto de vista histórico. ¿Y cómo lo hace? Y aquí viene otra novedad. El editor, quizá por eso del mercader de libros, cuando habla con el mundo académico, que tiene otras prioridades, evidentemente, y es bueno que haya esta diferencia de punto de vista, se enriquece, el académico pues, está muy preocupado, lógicamente, de la crítica, de pegarse a la fuente, de no poderse cuestionar nada, por tanto es más temeroso arriesgar, a veces el editor lo que quiere es que arriesguen con objeto de levantar debate, y en fin, hay un pulso que es muy intelectualmente muy atractivo y enriquecedor, y fermento de ambos, pero Virginia dice, yo voy a utilizar la fuente, y utiliza fuentes primarias, secundarias, de todo tipo, de una bibliografía riquísima, están todos, yo creo que están, de luego son todos los que están son todos riquísimas, pero además tiene pues el empirismo está puro, ¿no? Ella se va, patea, detecta, descubre y se convierte en fuente. Por tanto, no es que va en fuente, es que esto se convierte ya en una fuente primaria. Aquí hay muchas cuestiones no publicadas, no editadas y descubiertas por doña Virginia Luque. Hay un valor, que se dice ahora una aportación de valor inmenso, ¿no? Inmenso. La erudición siempre aporta, pero hablar de los libros de los demás, que está muy bien y aporta, pues nos permite análisis, nos ayuda a entender y en fin, siempre hay un valor, pero cuando tú descubres algo por ti, porque lo has visto, y lo pones en un libro, se convierte automáticamente en fuente. Y este es un libro que va a aportar clarísimamente, porque hay muchas cuestiones que yo por lo menos personalmente no conocía, no había leído, y yo creo que es aportación, y ahora nos contará, pues muy personal tuyo. Al conocimiento se llega, ¿verdad? Y no querría hablar, y esta casa, pues si nos vamos por la parte sufi y gnóstica, ¿vale? Pues se llega por las emociones y la intuición, y si nos vamos por la parte aristotélica berroísta, pues por el empirismo y la prueba.
aquí hay más Averroes y Aristóteles que en Arabí, un poquito de en Arabí, un poquito de Sufi, de vez en cuando el corazón se te va un poquito, pero aquí claramente estamos pateando como Santo Tomás, ¿verdad? Metiendo el dedo en la llaga. Es una obra que nos descubre cómo hay esa corriente y dentro del puzzle que vamos entre todos, ¿no? Y entre muchos autores y muchas editoriales y muchas personas de ciencia y de academia y de autores pues descubriendo, yo creo que son obras que van a quedar. Probablemente, y fíjate, yo muchas veces lo pienso, hay otras etapas históricas que ya son mucho más antiguas, donde se van descubriendo, ¿no? Casi frisando con la arqueología, pues hay grandes descubrimientos, van matizando. Es sorprendente que una etapa histórica relativamente reciente, la Edad Media, la Edad Moderna ya en la última etapa, por tanto, hace 2 días, a efecto histórico, siga siendo tan novedosa, siga teniendo una idea que está en vanguardia, que hay descubrimientos permanentes. Y era porque el paradigma dominante pues muchas veces ha sido unilateral y yo creo que es muy, muy, muy empobrecedor. Nosotros, por tanto, estamos felices con la editorial, con el libro. Para Virginia pues nos va a dar las pinceladas y, por supuesto, como es aristotélica averroísta, lo va a enseñar para que lo veáis, porque no lo creeréis, pues ellos lo mostrará y tendréis que darle la razón, y me siento muy, muy feliz. Y ya por último, y esto sí es mi pequeña crítica, esto no tiene solución, y al mundo de los arabistas en general, yo sé que me equivoco, ¿vale? Pero el mundo de los arabistas en general se ha dotado de un lenguaje jeroglífico, iniciático, ininteligible, en mi punto de vista filológico. En fin, yo comprendo que son símbolos fonéticos, etcétera, etcétera, pero también los rusos, la lengua rusa, la lengua china tienen muchos ideogramas y lo traducimos en español que lo entendemos todo. Los arabistas tienen una lengua iniciática inicial. Nuestra lucha es, hombre, está muy bien, pero vamos a procurar que te entienda la gente. Y ahí tenemos una lucha constante. Cuando veáis el libro de arabista veréis todo tipo de fonemas, de letras, de un lenguaje propio, que yo, en fin, ya tengo un matiz intelectual muy interesante que no hay. Afortunadamente, pues Virginia me hace alguno, pero lo hace, quiere decir, no solamente descubre, sino quiere hasta que la entendamos, lo cual un editor se le agradece profundamente y le traslada su admiración y su cariño y su ánimo para que siga investigando. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que después de estos elogios, yo creo que inmerecidos, tengo que agradecerles enormemente el cariño y el apoyo, y hoy me siento privilegiada. Me siento privilegiada no solamente por el libro, y muy feliz porque creo que el libro es una excusa, es la mejor excusa para veros a todos, amigos, compañeros, alumnos, familia, por lo tanto es un día muy importante en mi vida. Bueno, quien me conoce, sabéis que no me gusta, que no soy de discurso, soy una persona que es muy charlatana, demasiado locuaz, pero claro, sabéis también que me voy por las ramas, ¿no? Entonces pues no es cuestión de abusar de vuestro tiempo. Así que remato estos inmerecidos elogios, ¿no? Con una pequeña reflexión acerca del libro que os ofrezco, ¿no? Un libro hecho hace ya mucho tiempo. Bueno, es verdad que hace 14 años que yo crucé el estrecho por vez primera, pero hace más de 20, yo creo que casi 30, ¿no? Desde que era muy pequeñita tenía obsesión por la fuente, las crónicas de Andalucía, ¿no? Y no quiero tampoco extenderme demasiado, sino me voy a basar casi en el discurso, ¿no? Entonces todos esos elementos pues, han sido los culpables de esta obra, y yo creo que esta obra es todavía el principio. Este universo es inabarcable y creo que ni una vida, ni dos, ni tres es suficiente para poder digamos, asimilar lo mucho que hay que hacer, indagar, releer y entender que la investigación histórica, antropológica, en su dimensión holística, es una dimensión inabarcable para un ser humano. Bueno, yo simplemente he intentado asomarme desde una pequeña ventana y dar unos cuantos matices de un trabajo que se viene hilvanando desde hace muchísimo tiempo. Yo simplemente me considero alguien que
una erudita o una estudiosa, pues que ha intentado, pues, como una sastra de que va ganando por retazos, pues intentar unirlo de la forma más coherente posible. De verdad que es que no tiene ningún mérito, el esfuerzo y todo esto sí, pero es que no tiene más mérito. Bueno, pues nada, desearos buenas noches y en primer lugar quería agradecer la presencia nuevamente de amigos, de compañeros, familiares, conocidos y personas interesadas, ¿no? Yo creo que la mayoría os conozco. Hola a quienes no os conozcan. Gracias a la Fundación Paradigma, a la Biblioteca Viva, que considero mi casa, y tú lo sabes, María Jesús, y a María Jesús Viguera, a la que admiro profundamente y de quien tengo el honor de que prologue mi trabajo. Córdoba le debe su grandiosa aportación al arabismo y un mejor conocimiento de la historia del andaluz. Pero nuestra ciudad tiene una deuda con Manuel Pimentel, por su sensibilidad hacia la cultura, los autores y por mantener esta gran editorial cordobesa almuzara en tiempos de crisis. Manuel, gracias infinitas por seguir en la brecha con ilusión, manteniendo viva la llama de la creación. Sin tu apoyo, este trabajo, este libro, no hubiera salido a la luz. Bueno, dicen que el determinismo geográfico amarra, genera raíces y condiciona. Quizás por ello, por la carga histórica que poseen ciudades como Córdoba, terminé descubriendo la vocación de ser historiadora. El historiador, como el artista, nace y se va curtiendo. Luego aparece el racionalismo científico que se empeña en demostrar que el historiador no crea, sino que su única función es la aproximación de la verdad, cosa que es cierta y lo llevamos clavado a hierro como un juramento hipocrático. Pero en el momento en el que el investigador indaga, compila, procesa, formula hipótesis, refuta y redacta, ya forma parte de ese universo compositivo y creativo donde las fuentes, los estudios, los testimonios y la memoria son sus herramientas. La vocación del historiador nace si éste muestra curiosidad por el entorno que le rodea, por el entorno y por el mundo en el que vive. Después se empeña en estudiar concienzudamente los mundos en los que no vivió, teniendo el difícil privilegio de ser un eslabón y analista de la cadena del tiempo. Luego viene la capacidad de conectar toda la información que recaba, a veces infinita, inabarcable, en ocasiones cortas y en otras inexistentes. Y así debe ir hilvanando retazos, adquiriendo la habilidad de poner cada indicio y testimonio en su sitio, dándole coherencia. Pero sobre todo, y lo más complejo, debe poseer un arte especial para poder contarlo y llegar al lector. No sabemos si lo hemos logrado con este libro, pero sí aspiramos a hacerlo, contándolo de una manera cercana y amena, sin perder un solo ápice de rigurosidad. Como refiere el historiador Núñez Roldán, ¿para qué sirve hacer historia si no se tiene proyección social o si esta no tiene ninguna trascendencia? La trascendencia que aquí nos ocupa cruza con sus protagonistas, Andalucía y moriscos, el estrecho entre los siglos IX y XVII. Protagonistas que cogieron, voluntaria y forzadamente, un camino sin retorno a causa de viajes, destierros y expulsiones. Un camino que llevó consigo un inmenso trasvase de aportaciones científicas, culturales, que enriquecieron a las sociedades que le acogieron hasta constituir un valioso rasgo de su identidad. Les invito a descubrir este camino, esos caminos, a través de 12 capítulos que nos trasladarán a ciudades, a calles, a arrabales, a construcciones o a paisajes agrarios. Además, esos caminos nos conducen a un legado de rituales, de saberes, de técnicas, de tradiciones familiares, de música, de alimentos o de vocablos forjados a lo largo de los siglos. En dichos caminos, Córdoba está presente, con una arquitectura califal que influye en obras almorávides y almohades de Marrakech, de Fez, aquí estamos viendo una diapositiva, de Tlemcen o de Argel. También con la creación de dos formas poético-musicales, la muashaja y el ceje, que terminan madurando en la península y cruzando el estrecho, llegando desde el Magreb hasta el Líbano. Pero no estamos hablando solo de algo que perteneció al pasado, sino que evoluciona y sigue presente. De hecho, cada vez que suenan o se entonan nubas, cégeres o muasajas andalusíes en el Magreb, de algún modo cobra vida el pasado. Músicas en suma que sus habitantes disfrutan y comparten en veladas y festivales como el de Tectur, Tánger, Tetuán, Argel, Rabat, Fez, Ulda, etc., haciendo de estos rituales una bandera y una seña de identidad. Si nos adentramos en ciertos valles y zonas rurales de Argelia y Túnez, nos resultarán muy familiares sus paisajes agrarios, paisajes que fueron trabajados y transformados por moriscos que introdujeron cultivos de América
e intensificaron la vid, el olivo, construyendo presas, acueductos, nobrias, acequias o batanes. También trazando las poblaciones donde se asentaron con la edificación de mezquitas, de baños, de madrasas, de fuentes, arsenales, fortines o huertos. Eso sí, exportando estilos de sus antepasados, como el mudéjar, o transfiriendo elementos de la arquitectura del final del Renacimiento, del Barroco, porque esa es la arquitectura a la que ellos estaban acostumbrados, la coetánea, la contemporánea. Al visitar poblaciones tunecinas como Solimán, Testur o Gad el-Med, no debe extrañarnos poder encontrar algo tan propio de la arquitectura islámica como una plaza mayor barroca. Plazas donde es posible hallar tascas y tener la ocasión de jugar una partida de cartas a la baraja española, que fueron introducidas evidentemente por los moriscos. En el ámbito de la religiosidad pueden parecernos tan ajenos como desconocidos los nombres del Kadiyat, de Sidi Belbas, de Al-Suhaili, de Abu Madian o de Ibn Asher. Pues bien, fueron andalusíes de Ceuta, de Fuengirola, de Cantillana, la provincia de Sevilla, de Jimena de la Frontera, la provincia de Cádiz, que por sus vidas ejemplares y su santidad terminaron recalando en el Magreb y son venerados hoy con fervor en Tlemcen, en Marrakech o en Rabat, atrayendo a miles de peregrinos a sus tumbas y santuarios. Desde Al-Ándalus se cree también que llegaron a Fez los brocados de Oriente a través de la Ruta de la Seda. En Túnez, la industria de la shashia, un bonete rojo de fieltro usado en Al-Ándalus, conoció gran expansión y florecimiento gracias a la familia de origen morisco. Veremos cómo esta y otras prendas tradicionales perviven con igual o diferentes acepciones en varias poblaciones del Magreb. Pero además de prendas y otro tipo de mercancías, de libros, códices y manuscritos, llegaron a la otra orilla amasando un legado familiar, el patrimonio documental y bibliográfico heredado de generación en generación. Los descendientes de dicha familia viven hoy en Rabat, en Túnez, en Fez, en Chefchaouen, con apellidos como Sordo, Vargas, Niblú, Grandi, Lucas, Torres o Daoud, entre otros muchos. Casi todos coinciden en el deber moral de preservarlo y transmitirlo a sus descendientes. Por último, Al-Ándalus y lo andalusí. Su ciencia, arquitectura, su historia y sus poetas han sido en el siglo XX y siguen siendo objeto y paradigma en las artes árabes. En Córdoba sabemos bien quién fue Walada, Ibn Saidún, Abderramán I, Ibn Hassan o Averroes. Quizás no tanto en el resto de nuestro país. Pero sin género de duda estos autores son tan conocidos del mundo árabe hasta el punto que han inspirado poesía o teatro. Incluso sus vidas han llegado a la pequeña y gran pantalla a través de películas, documentales y teleseries. Algunos fotogramas se están viendo aquí, ¿no? Se están proyectando. Según la profesora Rosa Martínez Lillo, Córdoba es la ciudad andalusí más cantada y narrada por los poetas árabes contemporáneos. Su nombre desencadena emociones diversas. Hasta incluso existe un término expresamente en árabe para describir lo que nuestra ciudad provoca, es decir, al-wajb, que significa algo así como alegría, tristeza, incluso amoroso o melancolía. Porque como refiere el profesor tetuaní Muhammad Benabud, dada la dimensión universal de la cultura andalusí, su continuidad fue asegurada después de su ocaso hasta tal punto que son los propios andalusíes o moriscos quienes explican y sostienen la autenticidad de dicha transmisión. Por tanto, espero y deseo que este libro, que este legado de Al-Ándalus y de los moriscos trascendidos, les ayude a seguir la senda de quienes se fueron para siempre. También deseo que les permita comprender que esa parte mutilada de nuestra identidad sigue palpitando no demasiado lejos, al otro lado del mar, en las ciudades, en los campos, en la música, en las devociones y en las casas de un buen número de familias magrebíes. Con un camino que se ramificó y evolucionó, pero que indisolublemente sigue y seguirá amarrado pese al paso de los siglos y pese a la intolerancia, las persecuciones, las expulsiones y las anulaciones. Muchísimas gracias y espero que disfruten del libro. Se abre un periodo de consultas, de preguntas, de comentarios
quien quiera tomar la palabra, y a continuación habrá firmas. Los libros están puestos en una mesa en el hall para quien quiera adquirirlo porque todavía no lo tenga, y la autora nos firmará los ejemplares. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues entonces levantemos la sesión y pasemos a adquirir el libro y a que nos lo firme Virginia Luque. Yo también voy a ir a por el mío, por eso estoy deseando bajarme de aquí para ir a buscar mi ejemplar.